Permítenos verte, Señor, permítenos contemplarte, permítenos mirar tu rostro, por tu maravillosa gracia. Permítenos un encuentro estelar, extraordinario contigo. Permítenos ese encuentro, Señor, donde todo mi ser se desvanezca en ti, donde todo lo que yo soy se pierda en tu inmensidad, donde tú seas el todo para mi vida, para mi corazón. De mi vida pueda expresar, como expresó el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, Señor, allí, Señor, donde, como dice tu palabra, donde un abismo llama a otro abismo a la luz de tus cascadas, Señor. Allí, Señor amado, donde no importa el tiempo, el espacio, el lugar, donde lo único que importe, Señor, es fundirnos en uno contigo, donde lo único que importe, Señor, es ser traspasados hasta los tuétanos con la vida tuya, Señor, donde tú seas el que inundes y traspases todo nuestro ser, Señor, y lo vivifiques, Señor, con tu vida misma, Padre. Señor, estamos muy agradecidos de que nos permitas, Señor, perseverar en tu camino, de que nos des esta gracia de reunirnos, esta gracia, Padre, de podernos encontrar contigo. No dejes que todo esto se nos vuelva rutina, Señor. No dejes que se nos vuelva, Señor, simplemente una repetición de cosas, Señor. Permítenos ensayarte a ti, para que sea un momento glorioso, para que no sea, Señor, un hábito más dentro de nuestras vidas el poder reunirnos, Señor, sino un momento glorioso en tu presencia, un momento hermoso en tus brazos, ese poder venir, Señor, para experimentar un encuentro entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo eterno, bendito Dios de los cielos, entre seres tan pequeños, Señor, como nosotros, y un ser tan sublime como tu Padre de los cielos. Señor, gracias por bendecirnos esta mañana, gracias por guardar cada hogar y cada vida, y gracias, Señor, porque todas nuestras circunstancias están en tus manos, Señor. Permítenos entender en cada una de ellas, Señor, cuál es el propósito, qué es lo que ahí nos quieres revelar, cómo ahí nos quieres hacer dependientes de ti, cómo ahí nos quieres enseñar a caminar de tu mano, como en cada circunstancia nos quieres, Señor, es revelar tu corazón, mostrar, Señor, tu carácter, dejarnos ver tus atributos, mostrarte a nuestras vidas, Señor amado, para que todo nosotros dependa de ti, Señor. Gracias, Padre, así mismo, porque nos permites honrarte en esta mañana con nuestro dar, nos permites tomar, Señor, de lo que tu hermosa mano nos ha provisto, Señor, tomar una porción con mucha gratitud de nuestro corazón y decirte, Padre, gracias, porque tú nos has dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder tuyo que está operando en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa hermosa fidelidad, gracias porque por ella, Señor, es que subsistimos y somos sostenidos cada día, Señor amado, porque tú eres fiel y tu fidelidad no cesa, porque tú eres fiel, Señor amado, y tu fidelidad, Padre de los cielos, no termina, Señor. Cada día, Señor, no la dejas percibir, nos vas abriendo los ojos para permitirnos ver que no solamente sostendrás nuestra vida el tiempo que existamos acá, sino que tú nos vas a sostener por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos hables a través de tu hermosa palabra esta mañana y que guíes nuestro corazón hacia ti. Gracias en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Aleluya, buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana, preciosa mañana en las manos del Señor. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo número 24. En el versículo número 6, Jeremías, capítulo número 24, verso 6.
en adelante. Continuamos estudiando acerca de este propósito glorioso que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de quitar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo, y de poner espíritu nuevo dentro de cada una de nuestras vidas. Dice el verso número 6: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré ese nuevo corazón en un único propósito: que lo conozcamos a quién, a Él. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me será por pueblo, y yo les seré a ellos. Se habla de una relación muy hermosa a la que conlleva ese nuevo corazón dado por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y la única forma de volvernos al Señor de todo nuestro corazón es que Él haga esa obra en nosotros. Mi viejo corazón no tiene la capacidad de buscar a Dios, no tiene la capacidad de correr a sus brazos, y hemos visto que es necesario que en nosotros todo sea hecho nuevo, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Todas son hechas nuevas. Hemos visto que el corazón viejo, de la vieja naturaleza, lo único bueno que sabe hacer es el mal. Es lo único bueno que sabe hacer este corazón. Lo bueno que sabe hacer ese corazón es ofender a Dios, es alejarse de Dios, es distanciarse de Dios, es hacer lo que es desagradable delante del Señor. Eso es lo que un corazón de piedra sabe hacer muy bien, ¿sí? Por eso nos deja ver que no se trata de doblegar esa naturaleza por la fuerza, porque entre más se trate de doblegar por la fuerza, más fuerte se hace esa naturaleza dentro de nosotros. Por eso no se trata de obligarte, ¿cierto? Porque la obligación puede hacer que camines en algo, pero no que camines encontrándote con el Señor, ¿cierto? La obligación puede ponerte en una ruta, pero no necesariamente en la ruta en la que vamos a hallar al Señor. Si me acompañas por favor allí a Mateo capítulo 15, en el verso número 17, vamos a examinar un poco más sobre la condición de ese viejo corazón a la que tantas veces nos resistimos dejar atrás para alimentar la nueva vida que Dios pone dentro de nosotros, porque muchas veces queremos irnos por un camino donde abracemos es lo superficial, y donde abracemos son las cosas externas, y no donde abracemos o donde realmente en nuestro corazón seamos revestidos de la vida del Señor. Aquí en Mateo, en el capítulo número 15, versículo número 17, el Señor tiene un encuentro con los fariseos, y hay aquí una situación donde los fariseos están como asombrados y con una queja dentro de su corazón. ¿Por qué los discípulos del Señor comen sin lavarse las manos? Ellos consideraban
tan importante, ¿cierto? No era que de pronto en cuanto a higiene no fuera importante lavarse las manos para comer, pero en cuanto a limpieza del corazón, el lavarse de las manos no servía para absolutamente ¿qué? Para absolutamente nada. Entonces dice en el verso 17, no entendéis, ¿cierto? ¿Cómo estaban sus corazones? Cerrados. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. ¿Y esto qué hace? Contamina al hombre. Y el Señor entonces empieza como a hablarles con claridad y a decirles, no es lo que ustedes se comen, no es la forma en cómo se lavan las manos, es en qué estado se encuentra ¿qué? El corazón. Y el Señor lo lleva a mirar aquí lo que dice en el verso 19, porque del corazón que sale los malos pensamientos, los homicidios, ¿qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, ¿qué? No contamina a quién, no contamina al hombre. Y entonces el Señor empieza a dirigirlos nuevamente para mostrarles dónde está el problema del ser humano, dónde está el problema de las personas. Y el problema está dentro de ellos y está muy arraigado, porque nos cuesta a nosotros reconocer que todas estas cosas son las que pueden salir de nosotros, y que todas estas cosas son las que pueden salir de ese viejo corazón, de esa vieja naturaleza que no puede agradar al Señor. Y el Señor coloca no en estas expresiones de homicidios, adulterios, fornicaciones, no coloca como cosas simples o superficiales, habla de asuntos serios, y habla que esos asuntos serios emanan ¿de quién? Emanan del corazón, de manera que frente a esa condición del corazón, el agua y el jabón que se echó en las manos, ¿cuánto buen efecto pudiera hacer en el corazón? Absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. Pero el ser humano siempre está relacionando el pecado y la maldad como simples fallas, simples errores, simples equivocaciones, y no nos damos cuenta que el pecado no proviene de las cosas externas, proviene de la condición en la que está el corazón, proviene de la condición en la que se encuentra la vida. Y aquí es donde el Señor a estos hombres les pone como el dedo justamente donde ellos no querían, porque a ellos les gustaba estar limpios por fuera, como tantas veces el Señor les dijo, que ellos parecían sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera estaban muy bien decorados. Y de seguro que eso para nosotros debiera de ser mucho más claro en este tiempo, porque uno puede ir a ciertas áreas del cementerio, ¿cierto? Y hay unas lápidas que están mejor organizadas que otras, y unas más costosas que otras, y unas más pulidas que otras, pero no importa cuán pulida sea la lápida, ¿cierto? Igual siempre detrás de ella va a estar lo mismo, ¿cierto? Un cuerpo que está ¿en qué? En descomposición, ¿sí o no? Y una descomposición que no puede ser frenada, que no puede ser detenida. Y el Señor nuevamente le dice a los fariseos, ustedes se preocupan mucho por la apariencia externa, pero ¿en qué condición puede estar qué? El corazón. No entendían que necesariamente para ser librados de esa vieja naturaleza, nosotros necesitamos es una intervención de Dios, y que solamente el poder de Dios, ni siquiera las buenas intenciones, porque nosotros a veces esperamos que alguien manifieste buenas intenciones para considerar entonces que esas buenas intenciones es porque la obra de Dios se va a hacer en ese corazón, y no depende de las buenas intenciones, depende del poder de Dios sobre nuestras vidas, del poder de Dios tocando nuestros corazones.
Porque vamos a ver una serie de cosas dentro de la palabra, porque hubo hombres que vieron muchas cosas y muy cercanas y cosas manifestadas por el Señor Jesús. Y aún todas esas cosas, no, ninguna de ellas quitó la dureza de su corazón, aunque vieron cosas maravillosas que en muchos casos los dejaron asombrados y los dejaron boquiabiertos, ¿cierto? Y tal vez muchos de ellos contaron esas cosas con gozo cuando se las contaron a otros, pero aún ellos mismos, viendo todas estas cosas, la mayor parte no corrió al Señor, porque una cosa es ver que Dios haga y otra cosa es ver al Señor. Y necesitamos es un corazón que nos permita ver al Señor. Por eso leíamos al principio en Jeremías, que nos va a dar corazón, ¿para qué? Para que lo conozcamos a quién, para que lo conozcamos a Él. Si me acompaña ya a Marcos, en el capítulo número 2, narra cómo el Señor hace una cosa aquí maravillosa. Y es que muchas de estas personas vieron al Señor perdonando pecados. ¿Sí? Y a veces nosotros pudiéramos pensar que el perdonar pecados es algo demasiado simple y demasiado superficial. Y no nos alcanzamos a percatar. Aquí en esta historia de Marcos 2 narra de un paralítico que fue bajado por 4 hombres de un techo y fue puesto delante del Señor, y el Señor mira al paralítico y lo primero que le dice es: vaya conmigo ahí al versículo número 9, por favor. Verso 5. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados, ¿cierto? No le dice al paralítico de una vez levántese, sino que Dios está más interesado en la parálisis que hay adentro que en la parálisis que hay afuera, ¿cierto? Porque pudiéramos estar totalmente inmóviles por fuera y estar completamente libres dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. La semana anterior veíamos algo muy bonito en un programa de televisión, de pronto algunos tuvieron la oportunidad de verlo, porque estaban presentando a un niño peruano que no tenía ni los bracitos ni las piernas, pero cuánta dulzura se percibía en ese niño, cuánta dulzura. O sea, derretía. De hecho, casi todos los que se acercaban terminaban llorando al lado de ese niño. Cuánta dulzura. Y ese niño, ver a uno de los señores que iba a ayudarlo y le decía que es que yo veo a Jesús en ti. O sea, una cosa hermosa, ¿cierto? Y uno pudiera decir, un niño sin brazos y sin piernas, y igual le pusieron unas prótesis que eso parecía como que no fueran del cuerpo, se veía como extrañísimo, como si eso fuera más grande de lo normal para su cuerpo, pero con todo y eso, embargado ese corazón de una dulzura maravillosa del Señor. Y entonces uno se da cuenta que lo que paraliza al ser humano no es lo que le falta por fuera, sino en qué condición está el corazón. Porque pudiéramos decir, ¿cómo alguien tan feliz con tan poco? Y es que resulta que tiene muy poco por fuera, una casa muy humilde, condiciones económicas muy restringidas, ¿sí? Abandonado por su papá porque no quiso responder, ¿cierto? Pero aunque estaban todas esas condiciones, un corazón tocado por el Señor y un corazón alumbrado por Dios mismo, ¿cierto? Que nos lleva a ir entendiendo por qué Dios está más interesado en cómo estamos por dentro que en cómo estamos por fuera, ¿cierto? De seguro que cuando la condición interna cambia, eso afectará también a nuestro exterior, porque dice la palabra del Señor que el corazón alegre
hermosea el rostro. O sea, hace una manifestación hermosa. Entonces viene el Señor y le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Un milagro maravilloso, no cualquier palabra, porque se necesita más poder de Dios para perdonar pecados que para levantar un paralítico. Y a nosotros nos asombra más. Es más, se necesita más poder de Dios para perdonar pecados que para levantar un muerto. Y a nosotros nos asombraría más un muerto que volvió a la vida que un pecador que ha sido perdonado. Miren que la palabra de Dios ni siquiera dice que en el cielo hay fiesta porque se resucitó un muerto. Dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. O sea, se da cuenta lo glorioso de por qué Dios está tan interesado en cambiar adentro, pero nos va llevando y nos va enseñando y está abriendo todo este panorama para podernos llevar a la esperanza que hay en Él para nuestro corazón. Y entonces aquí esta gente está asombrada y le dice: ¿y usted dónde tiene poder para perdonar pecados? Están como asombrados. Pase ahí entonces al verso número 9 del capítulo 2 y mire lo que el Señor le dice a estas personas. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Si nos lo pone a nosotros, que muchas veces no hemos entendido el costo de la salvación, de seguro que la respuesta sería: es más fácil perdonar pecados, porque nosotros nos vemos frente a la imposibilidad de que no podemos hacer caminar a ese paralítico. Pero dice aquí el Señor con misericordia, verso número 9: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, con lo que está aconteciendo ahí, eso era una manifestación clara de Dios en medio de ellos. El Señor le está confirmando: soy Dios, puedo perdonar los pecados, soy Dios, puedo levantar a ese paralítico. E hizo las dos cosas: le perdonó los pecados y sanó a quién, y sanó al paralítico. Y ahí habían personas viendo todo eso. Pero si seguimos revisando en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor o muchas personas vieron a Dios sanar y hacer milagros. Porque si nosotros vamos mirando la lista rápida en la palabra, nos damos cuenta que el Señor sanó leprosos, que el Señor le devolvió vista a los ciegos, y dice con milagros que nunca habían sido vistos, milagros sobre ciegos de nacimiento, y la gente testificaba eso porque eso no se había visto. Sanó sordomudos, libertó personas que estaban endemoniadas, resucitó muertos en diversos estados. Había una llamada, la hija de Jairo, acaba de morir, entró a la casa y el Señor la levantó. Había otro jovencito que se llamaba el hijo de la viuda de Naín, y ese ya lo llevaban en su ataúd para enterrarlo. El Señor detuvo ese entierro y resucitó a ese niño. Resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, y que una de sus hermanas se interponía diciéndole: ¿para qué van a correr la piedra si ya hiede? ¿Cierto? Y todos esos no eran acontecimientos particulares, eran acontecimientos extraordinarios que estaban a la luz de tanta gente que estaba observando que estos acontecimientos que estaban ocurriendo, estas situaciones que estaban pasando allí, vieron el poder de Dios obrando esa misericordia en las personas. ¿A cuántos paralíticos el Señor levantó, restauró? ¿Cuántas cosas hizo? Y había gente viendo todo esto, gente que vio a Jesús perdonar pecados, gente que vio al Señor Jesús sanar enfermos, vio al Señor Jesús liberar endemoniados, gente
que vio al Señor haciendo un milagro sobrenatural, que no solamente lo hizo una vez, multiplicar el alimento, ¿sí? Y esa gente no podía decir, me lo contaron, esa gente dijo, yo comí de lo que se multiplicó. Y es más, no solamente era el testimonio que era la gente, sino que las cestas de comida llena testificaban acerca de lo que el Señor había hecho, de lo que el Señor había hecho. Y es más, Nicodemo, cuando viene de noche a Jesús, le expresa una de las cosas: o sea, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios contigo. O sea, fíjese que, y no era algo que se hacía al escondido, era algo que en una multitud de 5,000 personas, solo hombres, más las mujeres y los niños, que recibieron alimento, ¿cuántos de ahí podían dar testimonio de lo que había acontecido, de lo que había pasado? Vieron la soberanía del Señor al escoger a los que Él quiso. Él reunió, y tal vez a los ojos de muchos, los que Él escogió no clasificaban, pero Dios escogió, como dice la Escritura, para que le sirvieran a los que Él quiso. La soberanía del Señor. Y había gente viendo de todo esto, todos estos asuntos, todas estas cosas que estaban aconteciendo. Recibieron testimonio de que Jesús no era un ser humano más, porque aún los discípulos dieron testimonio de cómo caminó sobre las aguas. En una noche vino a los discípulos caminando sobre las aguas a la barca donde estaban. Había un testimonio de cómo había una autoridad sobrenatural en Jesús, porque los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar que le obedece? ¿Cierto? Y no solamente es todos estos asuntos que ya hemos mirado, sino que también hubo manifestaciones sobrenaturales que daban testimonio acerca de quién era Jesús. Cuando Jesús nace, ese mismo día a los pastores que estaban velando las vigilias de la noche, el Señor les abre el cielo. Viene un ángel y les da un anuncio: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, ¿cierto? Y dice que cuando ellos estaban escuchando eso atónitos, se abrió el panorama espiritual y el Señor les permitió ver a millones de ángeles alabando a Dios por el nacimiento de Jesús. Y es un testimonio, porque ellos terminó esa visión y se fueron corriendo a ver si lo que habían visto era cierto, y llegaron a la casa a mirar al niño que había nacido. Hubo un testimonio, hombres vinieron de lejos preguntando: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Nosotros hemos visto su estrella. Y llegaron y fueron y le adoraron. Vemos como en el bautismo de Jesús, cuánta gente salía a Juan a bautizarse. La Biblia dice que todo Jerusalén salía a Juan a bautizarse. Todos salían allí. Y allí acontece ese momento glorioso donde se abre el cielo y la palabra de Dios se expresa a través de los evangelios, cómo el Espíritu Santo desciende de manera visible sobre el Señor Jesús, y cómo viene una voz audible del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te pregunto, ¿hasta dónde vamos? ¿Sería que eso daría lugar para que a mí me quedara duda de quién es el Señor? ¿Daría eso lugar para que a mí me quedara duda todavía acerca de quién es Jesús? Estamos hablando de una multitud de maravillas. Va conmigo a Primera de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, en el verso número 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad
¿Y sabe de qué va a testificar aquí el apóstol Pedro? De lo que aconteció en el monte de la transfiguración. Un acontecimiento glorioso. Porque en ese monte de la transfiguración, dice que delante de ellos vieron cómo el Señor resplandeció. Y no solamente eso, sino como el Señor trae dos personajes que habían vivido muchos años atrás y les da la gracia de reconocerlos, identificar quiénes son, porque el Señor trae a Moisés y a Elías a ese monte de la transfiguración, algo glorioso, algo por lo que no se iba a guardar silencio, sino que se iba a ¿qué? A compartir. Y dice acá en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo. Y nosotros, dice aquí, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte ¿qué? En el monte santo. ¿Te das cuenta? Evidencias por todos lados mostrando quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? El escogido de quién? Del Señor. Vaya conmigo a esta carta de Juan, capítulo número 21, versículo número 25. Leamos desde el 24. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y mire lo que expresa el apóstol Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan, ya vimos cómo Pedro dio testimonio, ahora Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25. Escuche con mucha atención esto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se le habrían de escribir. Amén. ¿Se da cuenta de esa expresión? O sea, ¿cómo fue la manifestación del Señor todo ese tiempo en Israel? Fue algo glorioso. Ya hicimos una lista así muy superficial de muchas cosas: milagros, señales, perdón de pecados, manifestaciones gloriosas de Dios en todos los aspectos, y cantidad de personas que recibieron ayuda de quién, ayuda de el Señor y una manifestación del Señor. Pero mire lo tremendo de esto. Con todo eso, con todo y eso, todas esas cosas, muchos las vieron en su vieja naturaleza. Y el problema de la vieja naturaleza es que puede ver toda clase de maravillas y aún no darse cuenta quién es Jesús, no darse cuenta. O sea, ver resurrección de muertos, ver estos endemoniados, ver a Jesús teniendo el control de las tormentas, caminando sobre las aguas, resucitando muertos, y ahí está. Se puede maravillar, decir wow, y todavía no tener ni idea de quién es quién, de Jesús. Porque esta gente, después de que vieron todas estas cosas, cuando le pusieron al frente a Jesús y a Barrabás, dijeron: queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. ¿Te das cuenta? Porque esa es la condición de la naturaleza vieja. Nosotros no nos alcanzamos a percatar cuál es la condición tan terrible de esa vieja naturaleza y del corazón de piedra, porque puede ver cantidad de cosas y no nos asombramos. Por eso a veces uno expresa que la gente es y tanto bien que ha recibido de Dios y tan desagradecido, porque es que recibir ese bien sin la nueva naturaleza es la única que nos capacita de parte de Dios para poder ver
y reconocer a quién, al Señor. Porque esta gente vio todo esto, vio todas estas maravillas, todos estos acontecimientos, y mire lo que escribe Juan. Dice: solo se escribieron algunos de los acontecimientos que hizo Jesús, porque si se hubiera escrito todo, no hubiesen alcanzado los libros. Entonces, ¿te imaginas cuántas cosas hizo el Señor Jesús? Pero cuántas cosas. Es que se desbordan de los pensamientos, de la imaginación que nosotros podamos tener. Cómo el Señor se manifestó. Pero cómo, si no hay una nueva naturaleza en el ser humano, viendo todas estas cosas, el ser humano siempre va a hacer una elección de lo peor en su caminar, aún viendo todas estas cosas. Porque sacaron a un hombre que estaba condenado a muerte, como Barrabás. Que dice la Escritura, que acompáñame allí por favor a Lucas 23. Lucas capítulo número 23. Versículo número 13 en adelante. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas, ¿cuántos? Toda la multitud dio voces a una diciendo: ¡fuera con este! ¿Ha habido un pueblo en el que el Señor ha hecho más señales y prodigios que en Israel? ¿Cierto? Y te das cuenta el serio problema que es el corazón de piedra. El serio problema. Por eso se necesita un pueblo sobre que el Señor mismo imparta de su vida, para que ese pueblo pueda ver al Señor. Porque si no, ese pueblo, viendo todas esas maravillas, siempre se va a estar inclinando hacia lo peor, hacia la condición, ¿sí o no? Porque el pueblo y porque la iglesia puede terminar, ¿sí?, llenándose de idolatría, ¿cierto? Porque nosotros ya podemos decir: no sé, como iglesia nosotros ya no tenemos, miren, miremos alrededor, no tenemos estatuas de yeso, no tenemos estampitas en la billetera, ya no cargamos un escapulario amarrado al pie o en la mano, ¿sí? Pero muchas veces terminamos idolatrando a cualquier predicador. ¿Y por qué terminamos haciendo eso tan perverso? Porque viendo muchas cosas no estamos viendo al Señor. Porque si la iglesia, el Señor nos da ojos para verle, no le daríamos el crédito a nadie, única y exclusivamente a quién, al Señor. Es más, si yo voy a caer de rodillas delante de alguien, es caer de rodillas delante del Señor por lo que hace en ese alguien. No olvide, ¿cierto? Alguien me llamó mucho la atención lo que un día el Señor hace con un pastor. Porque había un pastor al que el Señor estaba revelando cosas muy bonitas al corazón, pero la iglesia no entendía que era que el Señor quería hablarles, ¿sí? Y la iglesia empezó a ver a ese hombre como un hombre muy especial, hasta que un día
él está en el lugar secreto y el Señor le dice a este hombre: quiero que te vayas de la iglesia. Y este hombre le pregunta al Señor: ¿y por qué? Le dice: te estás volviendo un anticristo en la iglesia. Y él se entristeció mucho y se para a la iglesia para despedirse, va a dar el culto de despedida. Y le dice: ustedes no me han hecho bien. Hoy me voy a despedir, no puedo seguir más con ustedes, porque ustedes me han convertido en un estorbo de sus vidas espirituales. ¿Y cómo? Porque en el momento en que ustedes empezaron a darme el lugar de Dios en su corazón, me pusieron a estorbar en sus vidas. Y yo prefiero irme y perder todo que convertirme en alguien que ocupe el lugar de Dios en sus corazones. Y es tremendo, porque si la iglesia ve maravillas pero no ve al Señor, entonces va a terminar idolatrando. No olvide, el Señor puede hacer torpe al pastor. No olvide que Pablo, ¿qué pedía? Que oraran por él para que cuando él abriera su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, para que él hablara como debía de qué, como debía de hablar, porque dependía era de quién, dependía de Dios. Recuerda que Moisés, ¿cómo era en Egipto? La palabra de Dios testimonio dice que en Egipto era poderoso en palabra, y cuando el Señor lo trajo a servir era tatareto, perdió la capacidad de hablar. Dios le quitó esa capacidad de hablar para eso. Y alguna vez hemos compartido con los hermanos cómo el Señor puede cogernos a cada uno de nosotros y pegarnos una aterrizada, ¿sí? Para poder enseñarnos dónde está la mirada de quién. No olvides, la mirada no puede estar en el pastor, no puede estar, solamente puede estar en quién, en el Señor. Alguna vez les compartí cómo eso fue una enseñanza muy tremenda para mi corazón, porque el pastor me ha asignado a predicar 15 minutos una mañana. Y el pastor un día me preguntó: ¿está listo para predicar? Y mi respuesta fue: pastor, tengo una bomba. Esos 15 minutos son muy poquitos, va a tocar que me ponga a predicar un domingo. Llegó el día que me correspondía predicar, un día a las 6 de la mañana. El pastor oró, me hizo pasar al frente para que empezara la enseñanza. Yo llevaba una hoja con los apuntes y llevaba la Biblia. Y Dios puso todas las hojas en blanco, todas las hojas, todo se puso blanco. Solamente alcancé a decir un versículo y se me borraron todos los pensamientos, todo. La bomba se me estalló en las manos. El pastor se subió y predicó los otros 14 minutos. Y ese día, cuando salí de la iglesia, salí con el deseo de que nunca más quería volver a la iglesia. Pero no me daba cuenta que era que Dios estaba tratando con mi corazón y mi vida. Porque si no, mi vida termina estorbando aquí al Señor. Entonces mire lo tremendo que podemos terminar es eligiendo lo peor en lugar de elegir. Imagínense, ¿harías ese cambio? ¿Pondrías a un pastor en lugar de Jesús? ¿Harías ese cambio? Yo lo que no. Pero si nuestra vida no es hecha nueva, entonces con facilidad vamos a estar eligiendo lo peor en nuestro caminar. Es que uno mira esto, y ¿cuántos de los que hubieran recibido maravillas de esas del Señor estarían ahí gritando? Porque aquí dice, ¿cuánto? Verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este. O sea, tratando al Señor como un completo extraño, porque así es el corazón de piedra. El corazón de piedra trata al Señor como un completo extraño. ¿Y suéltanos a quién?
Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, y por allá otro de los evangelios dice que también era ladrón. Verso 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que pedía, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué tremendo, qué cambio tan triste, ¿cierto? Te das cuenta cómo la dureza del corazón es algo tan tremendo dentro del corazón y dentro de la vida. La vieja naturaleza no está rendida a los pies de Cristo, y tampoco puede, y aunque quiera, no está capacitada para ello, no puede. Por eso necesitamos recibir nueva vida de parte de Dios, nueva vida de parte del Señor. Colosenses 2:20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de quién? Contra los apetitos de la carne. Y nos damos cuenta que usted y yo pudiésemos aislarnos de muchas cosas, pero el aislarnos de muchas cosas no va a cambiar nuestra vida, sino una nueva creación hecha por Dios en nuestros corazones. Cada rato, ahora que pues prolifera en medio del pecado que hay en el mundo, el anuncio de todos estos violadores y abusadores, y entonces sale la opinión acerca de castrarlos. Y la pregunta es: si estos violadores son castrados, ¿se mejoraría su condición? ¿Será que si son castrados dejarían de abusar y de violar? ¿Será que sí? Es un absoluto no. Te pregunto, una persona sufre de laxivia, ¿será que si le sacamos los ojos a esa persona para que no vea, terminaría su problema de laxivia? ¿Terminaría su problema? ¿Cierto? O sea, pudiéramos mutilarle todo el cuerpo y no quitarle una pizca de perversidad del corazón, mutilándole todo el cuerpo, para poder ver lo incorregible de esa vieja naturaleza, y que ciertamente la palabra no se equivoca cuando dice que los que viven en esa naturaleza no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar al Señor en esa condición. Por eso no es un simple cambio de hábitos, de costumbres y de prácticas, es una vida nueva en nosotros. Que hay gente que está contenta porque dejó de hacer muchas cosas, pero pudo dejar de hacer muchas cosas, y eso no me va a liberar de la vieja naturaleza. No me va a librar. Solo una nueva una nueva creación. Y miren lo tremendo.
el permanecer en esa vieja naturaleza me va a llenar es de cuestionamientos hacia el Señor, de cuestionamientos, de señalamientos hacia quién es el Señor. Miremos solamente algunas citas. Marcos. ¿Tenían los fariseos la ley? ¿Celosos de la ley? ¿Celosos de la escritura? ¿La conocían? Un fariseo se paraba en pie y oraba consigo mismo diciendo: ayuno 2 veces por semana, doy diezmos todo lo que tengo, y es más, y no vivo como ese, no hago las cosas que se hacen. Se va a fiesta, yo no, yo voy a culto. ¿Y en qué condición estaba? Si mire lo que dice a Marcos en el capítulo número 2, en el verso 24. Esa vieja naturaleza no puede reconocer al Señor, por lo tanto, como no puede conocer al Señor, no puede entender lo que Dios hace y se llena de cuestionamientos hacia el Señor. En el 2:24 mira lo que dice. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Recuerda que ellos siempre tenían problemas con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús les dijo: es que yo aún soy el Señor del día del ¿qué? Del reposo. Pero ellos siempre estaban entrando en conflicto. O sea, ¿cómo es que sanan día de reposo? Y el Señor les colocaba ejemplos simples. O sea, si tu vaca, tu buey, tu burro, tu animalito se cae en un hueco, ¿no lo ayudas en el día del reposo? ¿No debiera yo de ayudar mucho más a un ser humano? Pero ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo está la vieja naturaleza en relación con el Señor? En conflicto. Siempre está entrando en conflicto con el Señor. Miren lo que dice ahí el 2:16, un poquito hacia atrás. Un poquito atrás en estos versos dice, aquí ya se le unió otro grupo, los escribas. Miren lo tremendo. Los escribas conocían, eran los que hacían las copias de la ley, escritas, ¿cierto? Las conocían al detalle, conocían cuántas letras había de un lado a otro, conocían qué letras, y contaban de arriba hacia abajo debía dar. Ellos sabían qué letra debía ir ahí, y si la contaban y no era la letra que debiera ir, inmediatamente desechaban esa copia. Eran celosos de las copias de las escrituras, y siendo celosos de estas cosas, no veían a quién. Miren lo que dice acá en el verso 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. ¿Se da cuenta? Que la vieja naturaleza siempre está en conflicto con el Señor. No está de acuerdo. No está de acuerdo. Es esa vieja naturaleza, dice, corazón endurecido, el que tantas veces no está de acuerdo con la palabra. El hecho de que no estemos de acuerdo con la palabra no significa entonces que Dios vaya a ceder a lo que Él estableció, porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor, ¿qué? No importa cuánto cambie el mundo, la palabra de Dios no va a cambiar, no va a cambiar, no va a dejar de ser. No importa cuánto se adornen las cosas, ¿cierto? Y no importa cuán bien las queramos ver, la palabra de Dios no va a cambiar. La vieja naturaleza sí tiene la capacidad de empezar a doblegar las palabras de Dios, para que las palabras de Dios digan lo que ellos quieren ver o quieren oír. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo lo que uno ve hoy hacia dónde está yendo la iglesia? Que el Señor, a través del profeta Jeremías, había anunciado: los que dirigen de la iglesia cogieron otro rumbo, dejaron al Señor y se fueron tras sus propios deseos, ¿sí? Mi pueblo lo siguió. ¿Pero por qué el pueblo lo siguió? Porque es que ellos también querían lo mismo. Ellos no me querían a mí. ¿Por qué se fueron detrás de ellos?
porque ellos querían lo mismo, no porque estuvieran siendo engañados, sino porque ellos estaban identificando con eso, y eso era lo que querían dentro de quién, dentro de su corazón y dentro de sus vidas. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes ministraron por su mano, y mi pueblo así lo quiso, dijo el profeta Jeremías, porque esa es la condición de la vieja que el corazón endurecido. Marcos 6:45. Ahí adelante. Y esto es algo que el Señor, y necesitamos en el Señor rogar que lo trate permanentemente en nosotros. Mire lo que dice esta historia aquí en el verso 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que él los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Verso 52. ¿Quién eran los que estaban ahí en la barca? Los discípulos. ¿Cuánto tiempo han estado con Jesús? ¿Cuántas cosas han visto de primera mano? ¿Cierto? Ellos estuvieron ahí sentados en el monte cuando el Señor enseñó las bienaventuranzas. Recibían instrucción de primera mano. Es más, ellos podían, después de que el Señor daba una enseñanza, allá a solas preguntarle: Señor, no entendimos lo que dijo. Y el Señor podía y les explicaba. Pero mire que aún viendo al Señor caminar sobre las aguas y subirse ahí, dice en el verso número 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Cuál había sido lo de los panes? El Señor los multiplicó y alimentó a las personas. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos. ¿Qué? Entonces se da cuenta el asunto de por qué es tan necesario poder aferrarnos a que el Señor haga esa obra en nuestro corazón, como ya vamos a ver aquí a través de unos versículos, porque toda esta situación nos puede preocupar y angustiarnos, pero hay una gran esperanza para nuestras vidas y para nuestros corazones. En Ezequiel 36:26, que lo hemos leído, el Señor dijo que nos daría un corazón nuevo y pondría dentro de nosotros un espíritu nuevo, quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón ¿de qué? Un corazón de carne. Vaya conmigo a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Estuvimos viendo la semana anterior que cuál era la razón por la que el Señor iba a dar el corazón de carne. ¿Por cuántos merecimientos nuestros? ¿Por cuánto tiempo de oración? ¿Por cuánta lectura de la Biblia? ¿Por cuántos ayunos? ¿Por qué razón el Señor nos daría un corazón nuevo? Dice ahí, verso 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre vosotros entre las naciones a donde habéis que. Este es un asunto que el Señor hace nosotros por amor de ¿quién? De Él mismo, para manifestarnos
ese amor a cada uno de nosotros. Entonces empiece en el verso 24, mire lo hermoso, hacia dónde Dios va dirigiendo nuestras vidas y hacia qué el Señor quiere que nos aferremos. Porque mire que hoy escuchamos muchas personas que en la iglesia dicen: no, yo tengo una fe de que Dios me va a dar una casa. Otros dicen: no, yo tengo una fe de que Dios me va a dar un carro. Otros dicen: no, yo tengo una fe de que es que Dios me va a llevar a pasear. Y bueno, la pregunta es, se escucha muchos, más bien muy pocos expresar: yo tengo fe de que el Señor me va a dar el corazón que Él prometió, que es lo más importante de quién, de todo. Porque recuerda, podemos tener fe para recibir muchas cosas. Aquellos que echaron fuera demonios tuvieron fe. Que pusieron las manos sobre los enfermos y fueron sanados, tuvieron fe. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Pero mire lo que dice entonces el verso 24. El verso 24. Y mire que todos se centran en el Señor. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré. O sea, ¿quién me tomará? ¿Quién me recogerá? ¿Quién me traerá? Verso 25, mire lo hermoso. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién nos limpiará? El Señor. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. ¿Quién hace todo? El Señor. Lo hace el Señor. Entonces todo esto nos lleva a pensar, hay una promesa muy hermosa del Señor. ¿A qué debiéramos estar aferrados nosotros? A lo que el Señor ha planeado hacer con cada una de nuestras vidas. Señor, tú eres el que me has tomado, porque no estoy aquí por mi voluntad, estoy aquí porque Dios ha ido tocando mi corazón. Si Dios no tocara mi corazón, yo no tenía el deseo de congregar, no tendría el deseo de escudriñar la palabra. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena ¿qué? Voluntad. Esto tan hermoso en el verso 25. Esparciré sobre vosotros agua ¿qué? Agua limpia. Y mire lo hermoso, que el Señor toda esta promesa la hizo posible en la cruz del Calvario. El Señor va allí con todo ese sufrimiento, y una de las últimas cosas que acontece en la cruz es como un soldado atraviesa el costado de Jesús con una ¿qué? Con una lanza. Y es bien particular que narra la escritura que salen dos cosas del costado de Jesús: agua y sangre. Sí. Agua y sangre, para el Señor cumplir y hacer una realidad lo que había prometido: limpiarnos y darnos vida. Porque el Señor dijo que en la sangre está la vida. De manera que ¿qué fue lo que el Señor derramó al derramar su sangre? Derramó su vida, ¿sí? Sobre nosotros. Hace poquito escuchaba algo que impactó mucho mi corazón. Voy a narrarlo lo más cercano que me acuerde, porque siempre que uno va a contar lo que otro dijo, lo tuerce, ¿sí? Entonces lo voy a tratar de decir lo más cercano, por lo menos para que entendamos la idea.
Porque cuando el Señor Jesús murió derramó toda su sangre. Y estaba escuchando ahora poquito una enseñanza de Chepito y él le estaba compartiendo de cómo el Señor le había mostrado a un hombre que fuera allá al monte donde fue crucificado el Señor Jesús. El Señor le indicó, no sé si era que estaban haciendo una excavación, en todo caso encontraron una muestra de sangre pero seca. Y médicamente se dice que la sangre después de determinadas horas ya, pues está ahí el líquido, pero ya no se le puede hacer ningún tipo de prueba porque ya la sangre está muerta, ¿sí? Y el Señor le indica a este hombre que tome esa muestra de sangre y que la lleve al laboratorio, ¿sí? Y cuando la llevaron al laboratorio le hacen una prueba, creo que fue de ADN, ¿sí? Entonces, cuando vieron esa sangre seca, los del laboratorio decían, no, pero ¿qué le vamos a examinar a esta sangre? Si esta sangre está, o sea, ¿cuánto llevará ahí? Y si el que estaba llevándola, la estaba llevando para decir que esa era una gota de la sangre que Jesús había derramado ahí. Entonces decía, pues mucho menos, porque eso fue hace 2000 años, eso no puede tener vida. Cuando la empezaron a examinar, el asombro fue que miraron la gota de sangre y la gota de sangre seguía viva. ¿Sí? Le hicieron la prueba de ADN y decían que no aparecen genes maternos, sino solo genes paternos. Es la única vez que han encontrado en una muestra de sangre que solo hay genes paternos, ¿sí? Para evidenciar, ¿sí?, que han pasado 2000 años y la sangre de Jesús sigue tan fresca como el día que la derramó allá para lavar nuestros pecados. Y derramaré 2000 años después, el Señor lleva a los científicos a confirmar que es que la sangre de Cristo da vida, porque contiene todo lo que tiene a Cristo, no puede morir, porque Él es la vida eterna. Por eso dijo aquí el Señor, derramó en la cruz del Calvario de su costado agua y sangre, agua para limpiarnos y de su sangre para darnos de su vida. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a aferrar al Señor, no lo que yo voy a hacer, sino lo que Él va a hacer en mí, como dijo aquí, os tomaré, os recogeré, os traeré, esparciré, os daré, pondré, quitaré y daré. Y empezamos a darnos cuenta cómo es toda la obra de quién, toda la obra del Señor. Vaya conmigo allá a Ezequiel 11, 19. A Ezequiel 11, capítulo número 11, en el versículo número 19. Y les daré un corazón y un espíritu pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Miren lo hermoso, lo del verso 20. Recuerda que el corazón de piedra está en conflicto con el Señor, pero el corazón de carne está en armonía, cuando ya no tengo conflictos con la palabra, ¿cierto? Sino que Dios va fortaleciendo esa vida nueva, ¿sí o no? Antes en la oración siempre le decía al Señor, Señor, quítame esto del corazón, quítame lo otro. Y ahora que el Señor me ha permitido ir estudiando todo esto, ir entendiendo más, yo le oro al Señor un poco diferente. Y ya no le digo al Señor, quítame esto, porque sé que no es posible quitarlo, porque es de la vieja naturaleza. ¿Y eso cuándo va a desaparecer? El día que nos muramos, el día que terminemos nuestra existencia aquí, ese día va a acabar la lucha con esa vieja naturaleza, ¿cierto? Porque muchas veces uno intenta cambiar muchas cosas y muchas veces termina vencido frente a ellas. Una de ellas es el carácter. Otras veces terminamos vencidos frente a que queremos cambiar cosas, ¿cierto? Y situaciones, porque hubo unos días que
aunque no decía cosas, había muchas cosas que me daban como rabia, yo me sentía con rabia por dentro. Entonces yo le rogaba al Señor, Señor, sácame toda esta rabia que me da sin motivo, Señor, de pronto me da rabia, me da como enojo, ¿sí? Y entre menos quería estar así, como que más se me hacía esa situación, y me estaba entrando desconsuelo con eso, porque en algún momento me entró como desconsuelo. Ay, Señor, pero no pasa nada en mi corazón. Y de pronto el Señor me va dando entendimiento y me dice, no, es que ¿para qué oras para que te cambie lo incambiable? Ora para que fortalezca la vida nueva en ti. Entonces ahora lo que le pido es al Señor, Señor, haz florecer la vida nueva en mí. Señor, fortalece ese nuevo hombre en mí, o sea, que se haga más visible, porque en la medida que Él fortalezca ese nuevo hombre sí podrá agradar a Dios, ¿cierto? Entonces me di cuenta que estaba pidiendo de manera equivocada. Cámbiame, Señor, cuando el Señor me dijo que esto es incambiable. Entonces, Señor, más bien es fortalece la vida espiritual, porque si tú pones en mí el deseo de orar, es porque has puesto vida nueva en mí. Si no fuera posible, porque la vieja naturaleza no tiene el deseo de orar. Entonces, si hay en mí el deseo de orar, entonces fortaléceme en esa nueva vida. He ido percibiendo cómo las cosas han ido cambiando dentro de mi corazón, porque el hecho de que hay cosas que no se vean, muchas veces no significa que no pasen dentro de quién, dentro del corazón y dentro de la vida. Como mi anhelo es decir, Señor, yo no quiero fingir ser cristiano, ni tampoco quiero fingir estar bien, ¿cierto? Porque a veces uno, teniendo un llamado o siendo un servidor en la iglesia, uno se ve tentado en eso. Pues que yo soy el pastor, ¿y qué me van a ver haciendo mala cara si yo soy el pastor? ¿Cierto? No, ¿y qué me van a ver triste o decaído si yo soy el pastor? Entonces empieza uno a tratar de meterse en una vida de apariencia, ¿cierto? Pero una cosa es la que se ve por fuera y otra cosa es la que se va viviendo por dentro. Entonces le decía yo, Señor, pero no quiero vivir así, Señor, no quiero vivir aparentándole a la gente, no quiero vivir aparentando que estoy bien, sino que si no me quiero reír, Señor, entonces quiero correrles a tus brazos y que tú me fortalezcas y que me llenes. Y ha sido muy bonito estas, sobre todo esta última semana, poder entender eso. Porque cuando empecé a pedirle al Señor que me fortaleciera, más bien en esa nueva creación, he visto cómo Dios ha venido y dejamos de luchar con lo que no podemos luchar. Pablo expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él en sus fuerzas quería hacer una cosa, pero terminaba haciendo qué. Pero cuando encontró que era la vida de Dios en él, la ley del espíritu de vida, entonces encontró que había una gran esperanza, que ya no era él luchando contra el pecado, sino él humillándose delante de Dios para que Dios lo llenara cada día más de su vida. Y esa vida de Dios era la que iba a hacer toda la obra en él. Como dice acá, en el verso número 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y me sean por pueblo y yo sea a ellos por quién, y yo sea a ellos por Dios. O sea, qué hermoso, un cambio muy profundo. Ya nada ocupando el lugar de Dios en mi corazón, sino Dios siendo Dios dentro de mi vida. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. Leí una fábula para terminar. Caminito, ¿me acompañas por favor? Porque hay dos animales que pudiéramos decir que son un poco opuestos en su comportamiento. Y ahí donde leí una fábula, y es del gato y del cerdo. Porque si uno mira el gato es un animal que se dedica mucho como a su limpieza, ¿cierto? Mantiene como aseándose y limpiándose. Es más, yo creo que la lengua del gato fue hecha como para que se limpiara, porque no hay nada más maluco que a uno
¿cierto? Lame un gato y se le siente esa lengua toda carrasposa, ¿cierto? Entonces, había un hombre mirando el gato y el cerdo. Entonces veía cómo el gato procuraba mantener limpios, pero se entristecía a mirar el cerdo. Entonces él, dentro de su corazón, pensaba: qué bueno que este cerdito se comportara como este gatito, que en lugar de estarse revolcando en el cielo, porque la felicidad del cerdo es ensuciarse y revolcarse, ¿cierto? Bueno, el cerdo no hace como el gato hace sus necesidades y las oculta. El cerdo deja su aroma por todos lados. Normalmente usted va a una finca y sabe dónde hay cerdos. Desde lejos se identifica dónde está el cerdo. Entonces, alguien se acercó y le dijo: tristemente jamás será posible ver a ese cerdo comportándose como ese gato. Jamás podrás ver al cerdo acicalándose y limpiándose, porque es un asunto de naturaleza. La única forma de que ese cerdo cambiara es que pusieras una nueva naturaleza en quién, en él, ¿cierto? Y es lo mismo que sucede a nosotros. No hay forma de que ese viejo cerdo, que es la naturaleza vieja, deje de revolcarse. Jamás se acicalará. Se puede echar el más dulce de los perfumes, pero eso no le va a quitar el hedor. Lo que necesitamos es vida nueva, y tenemos una promesa hermosa de la cual aferrarnos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos, eterno Dios de los cielos, que nos permitas en esta mañana, Señor, meditar un poco más en tu palabra, en tu sabiduría, en tu consejo, Señor. Estamos aquí, Señor, aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor. Tal vez, Señor precioso, apenas asimilando tantas cosas para entender, Señor amado, que lo viejo es incorregible y que lo que necesita mi vida es que todo sea hecho nuevo. Y que, Señor, seas tú el que hagas florecer esa nueva vida, Señor. Por eso tú nos hablas de ocuparnos de las cosas espirituales, Señor. Nos hablas de ocuparnos de aquellas cosas que alimentan, es la vida del Espíritu, Señor amado. La vida nueva que tú plantas en nosotros y que tú quieres poner es con abundancia, Señor amado. Porque podemos ver, Señor, que aún todas las maravillas que pudieses hacer en medio de nosotros, Señor, serían como nada, Señor, si no hay una nueva vida en mí. Porque la vieja naturaleza no puede apreciar, no puede valorar, no puede entender cuánto es el cuidado tuyo, Señor. Pero esa nueva vida que tú plantas, lo que hace es llevarme a caer permanentemente rendido a tus pies en una gratitud, Señor amado, por cada cosa maravillosa que haces, por cada cosa hermosa que tú haces, Señor, porque tú te manifiestas a nosotros con tanto amor, tantas expresiones de amor que tienes, bendito Dios, a diario para con nosotros, extendiendo esas cuerdas tuyas para unirnos a ti, Señor. Pero tantas veces, Señor amado, en la condición en la que se encontraba nuestro corazón, no pudimos apreciar ni ver nada de ti, Señor amado. Pero aquí estamos, Señor. Entendemos un poco más, porque la necesidad permanente de clamar: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor amado. Porque es una necesidad permanente. Aún, Señor, cuántas cosas habían palpado los discípulos y aún les expresaste que aún estaban sus corazones endurecidos, que había muchas cosas que tú les hablabas, Señor, y ellos, Señor, tenían una idea muy diferente por la dureza del corazón. Porque el corazón endurecido, Señor, no puede entender, Señor, no puede entender una situación, no puede entender el propósito
rogamos, Padre, permítenos con todo el corazón, Señor, creer, confiar, descansar, Señor precioso, en la convicción de que tú, Señor, nos traerás hacia ti, de que tú derramarás, Señor, sobre nosotros agua limpia y nos limpiarás de todas nuestras inmundicias, Señor, de que tú, Señor, quitarás, Señor, el corazón de piedra, quitarás esa dureza, el gobierno de esa dureza en nosotros, Señor, y establecerás esa vida espiritual, Señor amado, para que no despreciemos el amor tuyo, Señor, porque el Espíritu, Señor amado, puede conocer todo lo tuyo, Señor amado, porque todas las cosas tuyas se entienden es allí en el mundo de esa nueva creación, Señor, que tú haces en nosotros, Padre. Fortalécenos esta mañana en esa vida nueva, precioso Dios. Fortalécenos en esta mañana, Señor, por tu Espíritu en nuestro ser interior. Fortalécenos, Padre, te lo rogamos para permanecer en la búsqueda, Señor, para que esa vida nueva esté siendo arraigada en ti, en tu palabra, Señor amado, para que cada día, Señor, seamos hombres y mujeres que encontremos deleite en tus brazos, deleite en tu presencia, Señor. Ese pueblo que podamos experimentar, Señor, como tú haces todas las cosas nuevas en nosotros. Permítenos clamar en esta mañana, Señor, porque nos introduzcas en esa realidad, Señor, porque nos pongas en esa realidad, Cristo Dios de los cielos, de oír tu corazón, en esa realidad, Señor, de encontrarnos con